Hola, soy Carolina Villegas y les doy la bienvenida a la segunda sesión de nuestro módulo Planes de Desarrollo Territorial. En esta sesión ustedes conocerán cuál es el procedimiento para la formulación del Plan de Desarrollo Territorial y cuáles son los actores involucrados en todo este proceso, es decir, cuáles son las instancias y cuáles son las autoridades de planeación que tienen toda esa responsabilidad y esa corresponsabilidad asimismo de participar en todo este ejercicio. Recapitulando un poco la sesión número 1, es importante recordar que los planes de desarrollo territorial se constituyen como el instrumento más importante en materia de planeación y de gestión pública, toda vez que permite lograr los fines esenciales del Estado consagrados en la Constitución Política de 1991. Bueno, vamos entonces a ver cuál es el procedimiento que se lleva a cabo durante el primer semestre del año, luego de que es elegido el alcalde, para hacer ese ejercicio de formulación participativa de este instrumento. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que luego de posesionado el alcalde durante el mes de enero, lo primero que se debe realizar es la conformación de su equipo de trabajo. Posteriormente a ello pues viene todo ese proceso de alistamiento institucional, donde tenemos dos aspectos muy relevantes. El primero de ellos es definir cuál va a ser la metodología de trabajo que permita formular ese plan de desarrollo territorial de manera participativa y pluralista. Adicionalmente, también se debe revisar cuáles son los recursos con los que cuenta la entidad territorial, es decir, el municipio, para poder desarrollar este ejercicio de manera participativa. Posteriormente viene una fase muy importante, y es que se elabora el documento preliminar de el plan de desarrollo territorial. Este documento preliminar se debe presentar ante el Consejo de Gobierno con la finalidad de que se pueda hacer su revisión y los ajustes correspondientes, y asimismo se deban definir los cronogramas de actividades y digamos cuál va a ser la responsabilidad de cada uno de los integrantes del Consejo de Gobierno y cuál va a ser su aporte para ayudar en esa formulación del plan de desarrollo territorial. Recordemos que el Consejo de Gobierno es una instancia muy importante, toda vez que permite y colabora al alcalde en todo el ejercicio de elaboración de los planes, programas y proyectos de acuerdo a los procesos que tiene a su cargo como tal cada uno de estos integrantes. Posterior a ello pues viene todo ese ejercicio de elaboración participativa del plan de desarrollo. Aquí se hacen las mesas de trabajo, se invitan a las comunidades de los diferentes sectores para que puedan participar de todo este ejercicio que se lleva a cabo durante los meses de enero y febrero. Adicionalmente, el alcalde también debe revisar si en el municipio está conformado el Consejo Territorial de Planeación. Si está conformado, lo primero que deberá realizar es revisar si efectivamente ese Consejo Territorial de Planeación está funcionando y cómo está conformado. Es importante tener en cuenta que el Consejo Territorial de Planeación es una instancia muy importante, toda vez que debe representar los intereses de la ciudadanía. Es decir, aquí debe estar representado el sector económico, el sector ecológico, el sector ambiental, el sector educativo, el sector cultural. Y muy importante pues que también se tenga en cuenta a los diferentes grupos poblacionales como los jóvenes, las mujeres y grupos también en condición de vulnerabilidad, como por ejemplo la población víctima, la población en situación de discapacidad. Es decir, que se debe revisar que exista la representación de todos los sectores del municipio en esta importante instancia, cuya una de sus principales funciones está relacionada precisamente con la revisión y luego emitir un concepto respecto a ese plan de desarrollo territorial y algunas recomendaciones para que el alcalde y su equipo de trabajo, si así lo decide, pues lo incorporen y lo tengan en cuenta. Bueno,
Otro aspecto importante es que si, por ejemplo, ese Consejo Territorial de Planeación no ha sido elegido, no se ha conformado, pues debe hacer todo ese procedimiento de elegir cuáles serán esos consejeros que representarán a sus diferentes sectores y organizaciones durante un periodo de 8 años. Ese es el periodo de duración del Consejo Territorial de Planeación, es decir, para los periodos de gobierno. Hay que tener en cuenta que cada 4 años se debe hacer la renovación de este Consejo Territorial de Planeación. Cada 4 años, esto para facilitar, digámoslo así, la participación de la ciudadanía. Bueno, posteriormente se presenta ese documento preliminar del Plan de Desarrollo Territorial a la Corporación Autónoma Regional que esté ubicada dentro de esa área geográfica de la entidad territorial. Y como les decía ahorita, pues también se debe luego hacer todo ese ejercicio de conformación del del Consejo Territorial de Planeación. Se debe hacer la presentación a más tardar el 28 de febrero al Consejo Territorial de Planeación. Si es año bisiesto, pues tienes el 29 de febrero para hacer la presentación de este documento. Bueno, posteriormente el Consejo Territorial de Planeación tiene, digamos, a su cargo el convocar a las diferentes organizaciones sociales, es decir, realizar mesas de trabajo también, diferentes reuniones, foros, es decir, abrir espacios amplios de discusión y de deliberación en torno a ese plan de desarrollo territorial. ¿Sí? Es decir, convocar a las diferentes organizaciones para que sea analizado, para que se revise y así se pueda definir si efectivamente se están considerando aspectos relevantes para el desarrollo territorial durante los próximos años. Ese Consejo Territorial de Planeación tiene como plazo máximo hasta el 31 de marzo para emitir ese concepto sobre el plan de desarrollo territorial. Si no lo entregan esa fecha, se considerará que el proceso ha sido surtido. Posteriormente, el alcalde con su equipo de trabajo revisará esas consideraciones que realizó la Corporación Autónoma Regional y el Consejo Territorial de Planeación. En el caso de la CAR, pues es obligatorio tener en cuenta ese plan de gestión ambiental, ¿cierto? Esas consideraciones en materia ambiental. Y en el caso del CTP, pues está, digámoslo así, en esa autonomía de decidir cuáles recomendaciones incorpora y si las incorpora o no. Posteriormente, luego de haber hecho todo ese procedimiento de revisión y ajuste de ese proyecto del plan de desarrollo territorial, el documento debe presentarse ante el Consejo Municipal. Recordemos que esta corporación administrativa se encarga de revisar ese documento y de hacer la aprobación de ese plan de desarrollo territorial. Es decir, que el alcalde debe entregar este documento del plan de desarrollo el 30 de abril. Y luego durante todo el mes de mayo se hará una amplia discusión también ante el Consejo Municipal. Es importante que el equipo de gobierno pueda, digamos, apoyar cuando se requiera el Consejo Municipal para explicar algunos programas o proyectos que estén contemplados dentro del Plan de Desarrollo Territorial. Para hacer alguna modificación del Plan de Desarrollo Territorial propuesta desde el Consejo Municipal, este debe ser autorizado por el gobernante. Y el Plan de Desarrollo Territorial debe aprobarse como tal por parte del Consejo más tardar el 31 de mayo. De no ser así, puede ser sancionado por parte del mandatario a través de un decreto el 1 de junio, pero para ello la normatividad, la ley 152 de 1994, establece que se debe cumplir con todo este procedimiento. Como ustedes pudieron observar a lo largo del procedimiento para la formulación del plan de desarrollo territorial, hay unas autoridades e instancias encargadas de este proceso. No quiero decir que con esto su labor termine allí, sino es apenas el comienzo. Es decir, que estos actores pues deben
acompañar todo el ejercicio de gestión pública, desde la etapa de planeación hasta la etapa de seguimiento y evaluación de ese plan de desarrollo territorial. La Ley 152 de 1994 establece como autoridades las siguientes: en el caso de los municipios, a los alcaldes, y en el caso de los departamentos, a los gobernadores, que son las personas encargadas de orientar todo ese ejercicio de planeación, de orientar cómo hacer ese proceso de elaboración del plan de desarrollo territorial. Luego tenemos el Consejo de Gobierno, que es una instancia encargada de apoyar al alcalde en todo el proceso de formulación de los planes, programas y proyectos. Y luego, por supuesto, tenemos a la Secretaría de Planeación, que tiene, digamos, esa responsabilidad de que ese plan de desarrollo territorial sea viable técnicamente, es decir, que cumpla con todos los procedimientos normativos y se ajuste pues a los parámetros establecidos por el Departamento Nacional de Planeación, y pues vaya también en concordancia con ese plan de ordenamiento territorial pues que tenga esa entidad. Como instancias tenemos al Consejo Municipal para el caso de los municipios y de la Asamblea Departamental para el caso de los departamentos, quienes tienen esa labor de aprobar ese plan de desarrollo territorial, posteriormente también de aprobar el presupuesto público cada año, y de estar pendiente de hacer ese ejercicio de control político al mandatario y a su equipo de gobierno. Y tenemos aquí el Consejo Territorial de Planeación, que, como les decía hace un instante, pues se constituye como una instancia consultiva que está conformada por diferentes sectores de la sociedad civil que les mencioné hace un rato, es decir, que en este espacio pues está representada la ciudadanía. Adicionalmente, pues ustedes como ciudadanos también deben estar muy pendientes de esa convocatoria que haga el mandatario para la formulación del plan de desarrollo territorial, para que ustedes también participen junto con la comunidad que ustedes representen, para que ustedes puedan identificar esas necesidades, esas problemáticas, pero también esas oportunidades de desarrollo para esa entidad territorial. Adicionalmente, pues es importante también tener en cuenta que para elaborar el plan de desarrollo territorial pues se deben tener en cuenta, digamos, diferentes políticas de los diferentes niveles de gobierno, diferentes estrategias y otros instrumentos de planeación territorial. En ese sentido, pues ese plan de desarrollo territorial debe ir en concordancia primero con el ordenamiento jurídico, ¿cierto? Es decir, debe ir acorde a la Constitución Política de 1991 y a la normatividad vigente. Aquí tenemos entonces, por ejemplo, normas en relación a la planeación territorial, como lo es la Ley 152 de 1994, por ejemplo, las diferentes políticas sectoriales, es decir, por ejemplo, la Ley de Infancia y Adolescencia, ¿sí?, entre otras. Otro aspecto muy relevante es el ordenamiento territorial, es decir, que aquí no solamente se contempla aquellos aspectos relacionados con la asociatividad territorial como lo consagra la Ley 1454 del 2011, sino especialmente la Ley 388 de 1997, enfocado a definir, digamos, el modelo de ocupación del territorio. Es decir, que se debe planear ese desarrollo social y económico también teniendo en cuenta esa planeación territorial y la planeación urbana que está contemplada en la figura de ordenamiento territorial. Hay que tener en cuenta que esto varía, esta figura, dependiendo pues la cantidad de habitantes que tenga el municipio. Por ejemplo, para los municipios que tienen hasta 30.000 habitantes, la figura es el esquema de ordenamiento territorial. Para los municipios que tienen entre 30.001 a 100.000 habitantes, la figura que aplica es el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, y para aquellos municipios que tienen más de 100.001 habitantes, pues la figura la constituye el Plan de Ordenamiento Territorial. No obstante, cuando hablamos de POT, pues nos referimos
o hacemos alusión pues a cada una de esas figuras que les acabo de mencionar. Y otro aspecto muy importante lo constituye los Objetivos de Desarrollo Sostenible, digámoslo así, que es la Agenda de Desarrollo Global, la Agenda 2030, que está contenida por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son muy importantes, toda vez que permite, digámoslo así, garantizar o que busca garantizar mayores niveles de equidad y de sostenibilidad, tanto de los departamentos como de los municipios. Por supuesto, ese plan de desarrollo territorial debe ir en concordancia, tener en cuenta cuáles son los lineamientos de ese Plan Nacional de Desarrollo, que en este caso pues es el Plan de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, y por supuesto también debe ir articulado al Plan de Desarrollo Territorial de carácter departamental. Por supuesto, un elemento muy importante lo constituye la construcción de paz, es decir, también tener en cuenta esos acuerdos del proceso de paz. Y es fundamental que este proceso se haga siempre de manera articulada, con la apuesta de lograr eficiencia en esos recursos públicos. Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta, digamos, en este proceso, es el programa de gobierno, es decir, que para elaborar el plan de desarrollo territorial se debe tener en cuenta el programa de gobierno, digámoslo así, que es la base. Y adicionalmente, pues también se debe tener en cuenta, digamos, la información que resultó de todo ese ejercicio de empalme que se hizo con la administración saliente, y asimismo pues la información adicional que se tenga de las diferentes dimensiones del desarrollo. Ahora los invito a que veamos entonces cuáles son las principales fuentes de financiación y los gastos de las entidades territoriales. En este orden de ideas, para poder dar cumplimiento a los fines esenciales del Estado estipulados en el artículo 2 de la Constitución Política de 1991, las diferentes competencias, programas y proyectos propuestos por el gobernante en ese primero pues en el programa de gobierno y posteriormente en ese plan de desarrollo territorial, se requiere de diferentes fuentes de financiación que son fundamentales para poder, digamos, dar cumplimiento a los diferentes programas y proyectos propuestos en este documento. En ese sentido, como tal, tenemos entonces como principales fuentes de ingreso de los municipios y denominado como el presupuesto de rentas y recursos de capital, de acuerdo con el decreto 111 de 1996, tenemos los ingresos corrientes, los recursos de capital, los fondos especiales, los ingresos de los establecimientos públicos y las contribuciones parafiscales. Como gastos encontramos los gastos de funcionamiento. Aquí encontramos, por ejemplo, los gastos correspondientes al Consejo Municipal y a Personería, el pago de nómina de los servidores, funcionarios públicos y contratistas del Estado, por ejemplo. Aquí en gastos de inversión encontramos los gastos específicos que se requieren para dar cumplimiento a las competencias misionales y sectoriales de la entidad territorial. Y finalmente el servicio de la deuda, que corresponde, por ejemplo, al pago de intereses por algún crédito que haya adquirido la entidad territorial. Pues bien, los quiero invitar a que por favor ustedes puedan revisar en recursos digitales el módulo que hay dispuesto allí para que ustedes puedan ampliar esa información, y adicionalmente los invitamos también a que puedan participar de la videoconferencia que vamos a tener el próximo 15 de octubre para que allí podamos resolver las diferentes dudas, inquietudes y podamos ampliar el tema.